¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Pacto Renovado. Gracias damos al Eterno porque nos acompañen en un episodio más en el cual Él nos estará bendiciendo con su palabra, nos estará bendiciendo con esa agua de vida que nos limpia y que también nos hace pensar cada día más en Él y acercarnos, por supuesto, a su presencia, estar cerca de su presencia. Y es para mí, pues bueno, también es un gusto darles la bienvenida a nuestro hermano Saudi. Bienvenido, Saudi. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy bien, gracias a Dios. Muy agradecido con el Señor porque nos permite estar en este lugar para poder estudiar de su palabra. Dice la misma Escritura que sus bendiciones son nuevas cada día, así como su enseñanza. Así que hoy preparamos nuestro corazón, abrimos nuestra mente al conocimiento de Cristo y esperamos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos esté guiando para que Él nos pueda traer revelación en este momento. Así es, y es que hemos sido bendecidos en esta semana que ha pasado y también esta que estamos iniciando, porque hemos estudiado su palabra ahora en un método de la Parashá que hemos estado llevando a cabo aquí en Veracidad Camino y Vida y también en Veracidad Channel, y que va a ser parte ahora de nuestro estudio continuo, al cual también a ustedes los vamos a invitar a que sean parte del estudio de la Parashá los días viernes, los días sábados, que son nuestras reuniones generales, en el cual estaremos ahora sí que tocando estos temas. En esta semana nos toca la Parashá del Monte y será algo que nuestros hermanos predicadores y también nuestros hermanos conductores estarán ahora sí hablando en los siguientes programas. Y también, por supuesto, invitarlos a que entren allá a nuestra página web www.veracidadchannel, donde van a encontrar todo este material. Van a estar ahora sí que alimentándose nuestros micrositios con estos temas. Por supuesto, también ahí tendremos las predicaciones y las enseñanzas iniciales de nuestro pastor Walter, que estuvo compartiendo aquí en este espacio de Veracidad Channel. Y bueno, es momento de que entremos ahora sí en nuestro estudio. Nosotros en este momento nos encontramos abordando el libro de Mateo y en esta ocasión vamos a ir al capítulo 2 en su versículo 13 y 23. Y el tema es: Yeshua huye a Egipto y regresa para habitar a Nazaret. Y para recordar a nuestros hermanos que veíamos en el capítulo 2 las pruebas que tuvieron que pasar tanto José como María, hablábamos en el capítulo anterior también que el propósito de Dios es cumplido a través no de un género, sino a través de la vida de una persona quien se somete a la voluntad de Dios. Hablábamos de las pruebas que tenía María y las pruebas que tuvo José y que ambos tuvieron que superar para poder seguir la voluntad perfecta de Dios, no por género, sino por humillar tu corazón y estar dispuesto y estar atento a esa voz que te llama y te dice que tiene un propósito para ti y es necesario que pases por fuego. A veces aquí vemos en la Escritura que José y María tuvieron que pasar por fuego, tuvieron que pasar por pruebas, luchas y circunstancias muy difíciles en donde se veía que todo estaba en su contra. Sin embargo, el Señor, a pesar de que todo era malo, lo de alrededor, lo que le seguía, el Señor lo transformaba en el propósito perfecto de Él. Efectivamente, y así vemos, como tú lo mencionabas, hermano Saudi, en episodios pasados, estuvimos abordando cómo Dios, el Eterno, utiliza a hombres y mujeres para cumplir sus propósitos. Y también es de recalcar que el ministerio de la mujer es muy importante hoy en día y siempre lo ha sido, porque el Señor también ha utilizado a las mujeres, tanto hombres y mujeres, para traer ahora sí que esa bendición a toda la humanidad por medio de María, pues bueno, una virgen que fue dichosa, así lo dice la Escritura. Por medio de ella vino la manifestación del Mesías, del mismo Dios hecho carne, y es importante que hoy todos los discípulos de Cristo tengamos en cuenta eso, esas ideas y esas posturas de que el ministerio de la mujer no es de primordial dentro de la iglesia o no debe existir. Pues bueno, creo que en mi opinión personal es algo que deberíamos de estarnos quitando, desarraigando, porque es fundamental para la enseñanza y la instrucción. Nuestras madres fueron quienes nos instruyeron a nosotros para comprender los mandamientos, para enseñarnos cuál es el camino correcto y los valores, por supuesto, familiares. Entonces, es primordial la perseverancia del ministerio de la mujer dentro de la Iglesia de Cristo. Y es que el Señor nos muestra una vez más en la Escritura que el ministerio de la mujer
fue equitativo junto al hombre. Entonces aquí podemos ver que mientras tu corazón esté dispuesto, tu oído esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios y hacer su voluntad, entonces el Señor puede hacer su propósito contigo, seas hombre o seas mujer. Aquí tal vez muchas personas, como decías hace un momento, utilizan la palabra para poder decir que solamente los hombres tienen el llamado de Cristo. Sin embargo, aquí podemos ver en la palabra una vez más que una mujer es vaso de ese propósito del Creador. Efectivamente. Y vamos a ver algo importante en estos capítulos que estaremos abordando, y esa es la obediencia. Y la obediencia pues es tanto como hombres como para mujeres. En este pasaje, en este capítulo que estaremos viendo aquí en Mateo, pues bueno, vamos a ver la obediencia de José, que sin duda un hombre que posiblemente, y estoy seguro, tuvo muchas dudas, tuvo muchas preguntas que hacerse, pero él no cuestionó, sino que obedeció a esa manifestación del Creador cuando le habla en sueños, cuando se manifiesta también por medio de su ángel. Él fue obediente a esa instrucción, así como el padre Abraham también. Tenemos un gran ejemplo del patriarca Abraham, que él fue obediente al mandamiento y a la instrucción del Creador. En su principio, no tanto, porque ciertamente cuando el Creador le pidió que saliera de su tierra, no lo hizo instantáneamente, no lo hizo enseguida, sino que todavía se forzó un poquito a salir, y es hasta que el Señor nuevamente le recuerda que tiene que salir de ahí, y Abraham entonces dice, ahora sí, voy a salir en contra de todo lo que venga a acontecer, seguramente con muchos miedos, con muchos temores, al igual que José, con muchos miedos y temores en todo lo que estaba sucediendo, y tal vez no comprendía todo, pero solo trataba de ser obediente al Creador. Ahí también podemos ver la humanidad de los siervos de Dios, que hayan sido llamados ante la presencia de Dios, o que hayan sido llamados para cumplir un propósito, no los inhibe a veces de cometer algunos errores. Pensamos que el llamado de Dios o el llamado hacia una persona lo tiene que hacer perfecto. Sin embargo, aquí vemos que también David, siendo un gran siervo de Dios, cometió algunos errores. Sin embargo, la palabra termina diciendo que David anduvo conforme al corazón de Jehová. Entonces podemos ver que el Señor se glorifica a través de nuestras debilidades, a través de nuestros errores, y entonces perfecciona a través tal vez de esos errores el propósito de Dios. Efectivamente, así es como de esta manera Dios se manifiesta, y sin duda Él está buscando obediencia. Ciertamente somos humanos, imperfectos, todavía esta naturaleza pecaminosa muchas veces nos impide ser totalmente obedientes, pero es ahí donde nosotros entonces tenemos que llevar nuestra voluntad hacia el Creador, ser obedientes hacia Él, y eso va a ser un gran reto hoy en día para que nosotros nos apartemos ahora sí de todo aquello que al Creador no le gusta y hagamos lo que Él nos está pidiendo en su palabra. Un gran reto. Y es que en este estudio veremos que la palabra de Dios le dice permanece ahí. Ahí más adelante, cuando empecemos a leer, dice permanece ahí. No es cuando tú quieras, no es cuando a ti si te pegue la gana nada más cumplir los propósitos de Dios, sino el Señor te da instrucciones específicas para poder cumplir su propósito. Aquí a José le dio instrucciones específicas. Le decía, espera, toma el tiempo, yo te diré cuándo tendrás que salir. Pero a veces nosotros tomamos decisiones o hacemos lo que nosotros queremos sin esperar la voluntad perfecta de Dios. No le decimos, Señor, esto es correcto, esto es para lo que realmente me llamaste, o esto es exactamente lo que tú quieres de mi vida, o es lo que tú esperas de mí. A veces solamente actuamos sin pedirle al Señor dirección. Y aquí vemos en la palabra, cuando comencemos a leer, que el Señor a veces nos tiene que decir, espera un momento hasta que yo ponga la tierra por donde vas a caminar, entonces sí, yo te diré que avances. Exactamente, paciencia, sin duda. Eso también tiene que involucra mucho la paciencia. Pero bien, vamos a entrar a la palabra, y el versículo 13 del capítulo 2 de Mateo nos dice que después que partieron ellos, o sea, la familia de José, María y Yeshua, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto,
y permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Si vamos a unos capítulos aquí en la escritura, podemos ver que también en Mateo capítulo 1:20, el Señor ya se le había revelado a José por medio de los sueños, y vemos cómo él fue obediente en esa ocasión, y sin duda en esta segunda ocasión vamos a ver que también fue obediente a esa voz del maestro, a esa voz del creador, que le estaba diciendo que bueno, que fuera lo que tú mencionabas, hermano Saudi: sé paciente, levántate, toma ahora acción, pero también espera hasta que yo te indique a dónde ir. Y es que aquí podemos ver una palabra muy clave que dice levántate. El Señor nos habla a levantarnos, porque a veces en muchas ocasiones queremos cumplir los propósitos de Dios, pero solamente nos la pasamos durmiendo, no estudiamos la palabra, no ayunamos, no oramos. Entonces aquí el Señor a José le dice levántate de ese sueño en el que estás, levántate para poder cumplir el propósito de Dios. Y también en otra versión, en la Reina Valera, dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí dice: y permanece allá hasta que yo te diga. Entonces aquí nos enseña lo que les decía hace un momento, la paciencia, el esperar la voluntad perfecta de Dios. Y esto también es revelado a otros siervos de Dios. Ahí en Salmos David escribe: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Ese salmo que es Salmos 130, ¿citáis? 5 y 6. Salmo 130. Entonces aquí nos enseña el Señor a poder esperar en su voluntad perfecta. A José, a pesar de que cumplía, como les decía, el propósito de Dios, tenía que pedir dirección de él. Tenía que decirle: Señor, es momento de salir, Señor, es momento de poder hacer tu propósito, o es momento de que yo espere, porque a veces para cumplir el propósito de Dios también tenemos lapsos de espera en el que el Señor tiene que trabajar, como te decía hace un momento, la tierra por donde hemos de caminar. Efectivamente, y es cierto, después de ese sueño que tiene José, hay que tomar acción. Sin duda, podemos recibir la palabra, escucharla, por supuesto, pero hay que tomar acción en buscar practicarla todos los días, llevarla a la práctica, ya sea algo pequeño, algo diminuto, que usted así lo considere, pero va a ser, eso pequeño va a fructificar, va a generar frutos dentro de usted, ¿sí? Tal vez usted no sea un lector constante de las Escrituras y puede empezar con capítulos muy pequeños, puede empezar tal vez con un libro el cual le permita de ahora sí que pensar en sabiduría, como es el libro de los Proverbios, que esa es una muy buena sugerencia para aquellos que no son lectores ávidos o constantes de las Escrituras. Pues bueno, empezar tal vez con un capítulo diario de la lectura de Proverbios, que trae pensamientos, pero que también trae letras que nos llenan de sabiduría y de reflexión para la vida práctica. Entonces es tomar acción, pero también hay que ser pacientes con los tiempos y con los procesos que el Creador ahora sí nos va dando, porque sin duda también nosotros nos ha tomado este tiempo para aprender de las Escrituras y llegar a una comprensión. ¿No cree usted que nosotros llegamos ahora sí que a una comprensión de las Escrituras en un lapso de un año? Esto nos tomó varios años para que comprendiéramos muchas cosas y también para que las lleváramos a la práctica, porque ciertamente no todas las cosas las llevamos a la práctica inmediatamente, sino que siempre tenemos como que esa duda y ese temor de qué es lo que nos puede suceder o qué es lo que puede pasar si yo empiezo a obedecer la palabra del Creador. Y es que el Señor no solamente nos enseña a ser pacientes con esperar su propósito, sino también esperar la revelación o el propósito perfecto de Dios a través de las personas. Aquí habla el Señor, decías hace un momento, que necesitamos ser pacientes también con aquellos que van iniciando este proceso. Necesitamos ser pacientes con aquellos que le piden al Señor discernimiento y que el Señor se los tiene que ir revelando
poco a poco, como se nos fue revelando a nosotros, que aún seguimos aprendiendo de su palabra y nunca vamos a dejar de aprender, porque el Señor siempre trae nueva revelación a nuestra vida, nuevas escrituras, la misma escritura, pero una nueva tal vez Sí, revelación. una comprensión, sí, porque exactamente la revelación de la palabra ya está ahora sí que contenida en toda la Biblia, ya está la revelación de Dios, pero ciertamente cada vez que vamos estudiando y que vamos repitiendo esas escrituras en nuestra vida, en nuestras mentes, entonces nos damos cuenta que sin duda empiezan a cobrar un significado diferente, ¿sí? En nuestras vidas cada vez que vamos viendo esa palabra. Y el Señor también nos permite ahora sí revelarnos aquellos tesoros que están en las escrituras y los comprendemos entonces, y eso es gracias a que el Eterno siempre está velando por nosotros y por el propósito que tiene en nuestras vidas, tratando de que ahora sí nosotros comprendamos que Él tiene un llamado, que Él tiene un propósito y que Él desea que obedezcamos sus mandamientos, que seamos obedientes a sus mandamientos, ¿sí? Tal vez usted todavía no conozca de memoria los mandamientos, los 10 mandamientos, pero sería muy bueno que empezara a aprender esos mandamientos que el Señor nos dejó y que nos instituyó allí para todas las naciones. No solo para judíos, no solo para hebreos, sino para todas las naciones, para todos aquellos que crean en el Mesías y que por medio del Mesías entonces seamos injertados y seamos entonces ese pueblo elegido de Dios, ¿sí? Y su pueblo, pues bueno, tiene una constitución, que eso también es algo importante, como toda nación tiene una constitución, el pueblo de Dios tiene una constitución y allí está los 10 mandamientos y también allí está las leyes, está todo lo que el Señor ha establecido en su Torah, en esos primeros 5 libros de la Escritura que ha establecido. ¿Para qué? Pues bueno, para que tú y yo también llevemos una vida, ahora sí, reposada, una vida en descanso, primero en Yeshua, y que por medio de ese descanso tenemos ahora una partida, tenemos una entrada hacia el Padre. Y es que aquí la palabra nos deja en claro que para llegar a poder cumplir el propósito de Dios es necesario, como les decía hace un momento, pasar por un proceso, pasar por momentos difíciles, tal vez por momentos de angustia. Muchos engañan a los creyentes diciendo que después de Cristo no habrá sufrimientos y después de aceptar al Señor todo será color de rosa y todo será miel sobre hojuelas, pero aquí el Señor nos dice que es necesario el proceso, es necesario que hagamos la palabra viva en nosotros. Si la palabra no está viva en nosotros, simplemente viene siendo conocimiento de hombre, viene siendo conocimiento hueco, que no sirve para nada. Cuando nosotros hacemos la palabra viva en nosotros y el Señor viene a morar en nuestra vida y hay una transformación, entonces podemos hacer la diferencia y hablarle a todas las personas de ese gran Dios que ha hecho ciertamente una transformación en mi vida y que puede hacerlo en las demás personas. Y por supuesto, y aquí vamos a ver algo muy importante, queridos amigos y hermanos, que el Señor ciertamente nos permitió estar en el mundo. Así es. Y del mundo nos llamó para entonces conocerle y para amarlo y para ser obedientes a sus mandamientos y a su instrucción, ¿sí? Y Él los dejó para que nosotros podamos llevar una vida, ahora sí que tranquila, una vida sin conflictos, vamos a decirlo, conflictos ahora sí con la autoridad y contra Él, ¿sí? Porque Él está buscando nuestra obediencia. Y recuerden que si nosotros obedecemos los mandamientos y obedecemos la ley, pues bueno, también nos vamos a permitir el no tener esas situaciones difíciles en nuestras vidas. Entonces, es importante señalar que así como Jesús aquí en este versículo y José y María entraron en Egipto, que también se le conoce como la tierra de Cam, se le conoce como Misraim, que esa es la traducción. Misraim en el hebreo significa Egipto. Ese Egipto
de donde también el pueblo de Israel entró cuando hubo la hambruna en la tierra de Canaán y entran a Egipto. Y lo vemos allí en el capítulo 1 de Éxodo. Si tú me permites compartirte, hermano Saudi, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Misrayim o en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Aquí vemos en esta parte que el patriarca Jacob entra con toda su familia a Egipto, así como Yeshua también en este momento está entrando a esta tierra, a una tierra ajena, a una tierra de extranjeros, pero que esto es algo momentáneo. El Señor nos permite estar en el mundo momentáneamente. Nos da el libre albedrío de decidir, bueno, ¿quieres quedarte en el mundo? Puedes quedarte en el mundo, puedes quedarte en los placeres, puedes quedarte en esa vida de pecado, en esa condición. Se vale, tienes la decisión, te di libre albedrío para que tú decidieras. Pero Él solo lo ve como algo momentáneo porque nos tiene que llamar de retorno a ser obedientes a su instrucción. Y es que el Señor dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos peregrinos. Cuando el Señor nos llama a levantarnos, a poder despertar de ese sueño, es porque el Señor quiere hacer su voluntad de nosotros, quiere hacer algo diferente en nuestra vida. Allá si seguimos leyendo en Mateo 2, capítulo 2, versículo 14, dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Entonces aquí hace efectiva la obediencia hacia Dios, hasta que el Señor le dijo: ¿puedes? Entonces él ya hizo efectiva esa obediencia. Es lo que el Señor nos pide todos los días, poder ser obedientes y escuchar la voz de Dios para poder hacer las cosas bien. Exactamente, aquí ya, como lo mencionabas, ya vemos la acción de la ordenanza que el Eterno le había dado a José y a su familia. Entonces ya tomaron acción y fueron a Egipto, ¿sí? Como volvemos a repetir, esto fue momentáneo. Fue momentáneo porque entonces el Eterno va nuevamente a llamar de regreso, así es, a José y a su familia para que habiten en una tierra nueva, en un espacio donde el Señor va a hacer fructificar el ministerio de Yeshua y también va a cumplir su propósito como Mesías. Y ahí también esto va a ser parte de la profecía que se va a cumplir y que también vamos a ver allí en Oseas capítulo 11:1. Ahorita vamos a ir a esa porción de la palabra, pero quiero seguir abordando con respecto a cómo el Mesías entra en Egipto y también el pueblo de Israel entró en Egipto y nosotros también entramos en Egipto, pero esto solo es momentáneo, es para que el Señor nos muestre un proceso, para que pasemos un proceso y Él nos tiene que llamar de retorno, así como el pueblo de Israel, para saciar esa hambre que estaba ahora sí que en ese momento en su tierra. Lamentablemente también el pueblo de Israel, en vez de preservar los mandamientos allí en la tierra de Egipto, pues bueno, muchos se alejaron. Y es un ejemplo que yo quiero poner. Tú y yo desde pequeños comprendimos la palabra, nos enseñaron y en algún momento, pues bueno, decidimos entrar al mundo a divertirnos y a ser parte de los placeres y los deleites que el mundo nos ofrecía. Y eso nos llevó al punto de olvidarnos de la ley y de la instrucción del Señor. Y entonces el Señor nos permite y nos muestra esa condición de nuestra vida y hasta dónde nosotros como seres humanos podemos llegar a tal grado de perversión o de alejarnos de Él, para reconocer que entonces el mundo no nos satisface y el mundo no nos llena, sino solo Dios, que está viéndonos y que está pendiente de nosotros y nos dice: ¿sabes qué? Aunque tú permanezcas en el mundo y sigas en ese rol y en esa vida, no vas a encontrar satisfacción allí. Aunque tengas todo el alimento y tengas las mejores cosas, no vas a encontrar satisfacción en ello, sino vas a encontrar satisfacción cuando tú comprendas que yo te amo y que yo quiero que seas obediente a mí,
y que todo eso al final va a converger en que tú seas una persona bendecida y una persona en la cual vas a encontrar, ahora sí, qué satisfacción personal, pero sobre todo vas a encontrarme a mí como tu Dios y tu Creador. Y es que podemos ver, decías hace un momento que a Jesús fue llevado a Egipto, pero Jesús no pertenecía a Egipto. Así es. Entonces es lo que vemos ahí, algo que nos enseña la palabra, como dice, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Además, el Señor dice, como Jesús también lo fue, dice que debemos de ser la luz de este mundo. Y el Señor fue llevar luz a través de las tinieblas. El Señor, a través de su nacimiento y a través de su sacrificio, vino a traer esa luz, esa esperanza para los seres humanos y la reconciliación con nuestro Todopoderoso. Efectivamente, y así es como hoy el Señor nos está llamando a que tengamos ahora sí esa obediencia, a que no nos quedemos en la condición en la cual nos encontramos, a que tengamos en cuenta que no somos de Egipto, no somos del mundo, sino que somos de Él, y está llamándonos a obediencia, está llamándonos a retornar a la instrucción, a retornar a su palabra, no a religiones, porque religiones hay bastantes, no a denominaciones, porque denominaciones hay inmensidad de ellas. Nos está llamando a retornar a su palabra, a que la estudiemos, a que nosotros ahora sí que escudriñemos y profundicemos en ella, y el Señor va a cumplir su propósito y su promesa que dice que dejó a su Espíritu Santo para que nos enseñe y para que nos instruya y nos recuerde todas las cosas. ¿Qué te parece si continuamos con este tema en el siguiente bloque, hermano Saudi? Me parece y perfecto. Regresamos en un momento aquí a Pacto Renovado. Estamos de regreso aquí en Pacto Renovado. Estamos tratando el tema de Yeshua, que huye para Egipto y también regresa a habitar a Nazaret. Y estamos ahí precisamente en el capítulo 2, en su versículo 15 nos quedamos, hablando de este tema de cómo la obediencia es fundamental, y aunque el Señor nos ha dado ese libre albedrío para que nosotros decidamos si queremos quedarnos en Egipto o salir de Egipto. Aquí vemos, hermano Saudi, que el Señor cumple su palabra, cumple lo que ha dicho a través de sus profetas, y es que todo es un ejad, todo es una unidad, tanto la Torá como los profetas, y ahora la revelación del Mesías, el testimonio de los evangelios y el Apocalipsis, son parte fundamental para comprender todo lo que el Señor ha designado para su pueblo y para todos aquellos que quieran obedecer, por supuesto. Vemos en el 15 que dice: estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y esa profecía que se cumple en esta parte del Evangelio de Mateo la podemos encontrar allí en Oseas capítulo 11 versículo 1. Y es precisamente ahí como la revelación del Señor, siempre dando a conocer sus designios para toda la humanidad. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero que el Señor le tenía preparado algo aún mayor, porque Él había prometido al padre Abraham, a Abraham el hebreo, que Él le daría una tierra donde fluye leche y miel, una tierra prometida, y es la misma tierra que el Señor le ha prometido a todos aquellos que han recibido su palabra y que obedecen sus mandamientos. Esa tierra donde entonces podremos vivir sin dolor, podemos vivir también sin temor, sin miedos, porque Él va a darnos toda esa seguridad que necesitamos y que sin duda hoy en el mundo, en Egipto, no la encontramos. Y es que en la escritura, en Isaías capítulo 49 versículo 3, también podemos ver otra tipología donde dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel,
porque en ti me gloriaré. ¿Por qué decimos que es una tipología de Jesús? Porque aquí habla del nacimiento, aquí habla de que a través de la vida de alguien o a través de alguien o de algo se va a cumplir un propósito perfecto, y dice que se glorificará. Entonces en Isaías 49:3 dice: y me dijo, mi siervo eres, hablando de Israel, pero como hablamos de una tipología, habla también de Jesús. Efectivamente. Porque en ti me gloriaré, dice la palabra, a pesar de, como mencionábamos hace un momento, de todas las circunstancias adversas, el Señor se glorificó a través de la vida de Jesús. Efectivamente. Y también allí en Números 24:8 hay un versículo que dice de la siguiente manera: Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Y también aquí está la revelación de lo que se venía a cumplir en el testimonio de los evangelios, cómo el Mesías iba a venir de Egipto. ¿Para qué? Pues bueno, primero para la redención de toda la humanidad, para que la humanidad fuera redimida y para que Él también destrozara ese gobierno y quitara la autoridad del pecado a Satanás, al enemigo de nuestras almas, y entonces ahí tuviéramos libertad absoluta. No que dependiera del enemigo, sino que dependiera de el Mesías, de las personas, de darles la facilidad y también darles ahora sí que esa oportunidad de arrepentirse, de aceptarlo, de conocerlo y entonces cambiar su estilo de vida, de ser obedientes al Padre. ¿Y qué pasa, hermano Manny, cuando no hacemos caso a la voluntad de Dios? Pues aquí también lo vemos reflejado, la vida de una persona que no era guiada por Dios, de una persona que solamente era guiada por sus impulsos y por creer que cuando tiene todo el poder en sus manos podría hacer y deshacer. Y eso lo vemos con Herodes, un ejemplo claro de una vida que no andaba conforme al corazón de Jehová. Efectivamente, y Herodes también es la tipología de Faraón y de Satanás, del enemigo de nuestras almas, aquel que va en contra de la obediencia de los mandamientos de Dios, pero también de los designios del Creador. Así es. O sea, porque él estaba buscando al Mesías para matarlo. De hecho, ahí podemos ver un error humano cuando no se es consciente de la voluntad y de la obediencia a la voz del Creador, porque los magos que venían de Oriente, esos famosos magos que durante mucho tiempo las religiones ahora sí lo han representado de diferentes maneras, esos magos, pues bueno, no obedecieron al mandato del Eterno de continuar con su camino, sino fueron hacia Herodes para decirles que habían conocido al Mesías. Y Herodes entonces molesto, ¿por qué? Porque los magos nunca dan la ubicación del Mesías, lo buscan y trata entonces ahora de perseguirlo, y esto lleva a que Herodes haga una matanza de muchos pequeños, y aunque esto de alguna manera no está ahora sí que documentado, pero imagínate, solo con decirte que Herodes fue capaz de matar a su propia esposa y a sus hijos, ¿de qué no sería capaz ahora de perseguir al Mesías y también de matar a todos sus niños hebreos, que sin duda él, en busca ahora sí de ese Mesías prometido, nunca lo encontró, porque la familia de José habían huido a Egipto obedeciendo a la palabra del Creador? Y es que aquí podemos señalar que el propósito de Dios se tenía que cumplir. Aquí vemos una vez más que el propósito de Dios se tenía que cumplir. A pesar de que Herodes tenía el poder, tenía la autoridad de ese gobierno, tenía soldados a sus órdenes, tenía todo para poder hacer cumplir su propósito o tal vez su capricho. Como seres humanos creo que eso es lo que a veces hacemos. Podremos interpretarlo también que así. es un capricho de Herodes. Entonces, claro. Aquí dice Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos le dio mucho coraje, Claro. sabiendo que él era el rey, se creía el todopoderoso y que unos magos se burlaran lo hayan engañado, de él. por supuesto. Entonces dijo, bueno, pues vamos a probar entonces la autoridad. Yo tengo todo para poder destruirlo con ustedes o sin ustedes. Sin embargo, aquí vemos que el poder de Dios supera a cualquier gobernante, a cualquier
persona, a cualquier capricho. El propósito de Dios siempre se cumple. Efectivamente, y ahí también vemos el egocentrismo, vemos ahora sí que esa maldad en Herodes, que es reflejada también ahora sí que en el enemigo de nuestras almas, y que sin duda el propósito de Dios se tiene que cumplir. Aún así se oponga el enemigo, aún así se oponga cualquier persona, el Señor cumple su palabra y Él siempre va a guardar y cuidar de aquellos que han preservado y preservan su instrucción, que preservan sus mandamientos. Y así como el Señor preservó y cuidó a la familia que él había asignado al Mesías en la tierra, así también nos va a cuidar a ti y a mí. Y en su momento, cuando pasemos pruebas, Él va a estar en todo ese proceso ayudándonos. Tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza, tenemos que buscar esa obediencia al Señor. Yo sé que muchas veces es difícil, para mí es difícil ser obediente, buscar todos los días la obediencia, pero tengo que mostrar un esfuerzo, tengo que mostrar una actitud correcta a esos designios del Creador y esforzarme por cada día pedir que la voluntad del Creador se haga en mi vida, no mi voluntad, porque bueno, mi voluntad es fluctuante. Mi voluntad muchas veces puedo estar contento, muchas veces puedo estar enojado, pero cuando veo los designios del Creador, me recuerda qué es lo correcto y qué es lo que debo de hacer. ¿Qué es lo que debo de llevar a cabo? Pues bueno, obediencia. Y esa es la parte que más nos cuesta a todas las personas, ser obedientes. Y algo que debemos de señalar es que el Señor no se mueve a través de nuestros sentimientos, porque cuando tomamos una decisión, cuando estamos enojados o cuando estamos felices, eso no va bajo la guianza de Dios. La guianza de Dios es perfecta, no es bajo sentimientos encontrados. Entonces aquí vemos a un hombre desobediente que era Herodes. Si seguimos leyendo el capítulo 2, versículo 16, dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, calculando la edad que tenían los niños, según a la idea de él, esa edad que debía de tener Jesús, entonces mandó a matar a todos los niños. Sí, podemos considerar también este evento como el primer martirio. Así es. El primer martirio, nos dice la Escritura que bueno, ellos fueron muertos por causa del Mesías. Sí, en el Nuevo Testamento estos niños fueron perseguidos, perdieron su vida por causa de la persecución del Mesías. Y entonces vemos que siempre el Señor va a tener recompensas, y aún así tengamos que dar nuestra vida, a esa va a ser la prueba de fuego que vamos a tener que pasar todos aquellos que hemos creído en el Mesías, esa prueba de persecución por causa de su mensaje y de su palabra. Y no tenemos que estar ahora sí que sorprendidos cuando esto suceda, porque precisamente el Señor nos revela, así como al pueblo de Israel le reveló esa manifestación y esta profecía y ese testimonio que se iba a cumplir aquí en Mateo. El Señor nos está anticipando, nos está avisando que en algún momento de nuestras vidas va a llegar una persecución por causa de lo que creemos. Abraham es un gran ejemplo de cómo este personaje se opuso a la creencia y a la práctica de la idolatría en Ur-Kasdín. Y él se opuso, y es precisamente que se le designa como Abraham Hibrid, Abraham el hebreo, porque fue el que cruzó el mar, pero no solo cruzó el mar, sino que también ideológicamente cruzó ese momento, esa etapa de su vida, abandonando la idolatría, abandonando esa forma de vida, para entonces ser obediente al Mesías, ser obediente a Hashem, a nuestro Creador. Y así en algún momento tú y yo, hermano, y también todos los que están viéndonos, llegará ese tiempo y tenemos que estar ahora sí que prevenidos, estamos avisados para cuando llegue esa etapa, y tenemos que mantenernos fieles. Algo que nos dice el Señor es, como mencionabas hace un momento, es deja todo y ven en pos de mí. Cuando nosotros decidimos dejar nuestros placeres
tal vez las satisfacciones que teníamos, el Señor nos lleva de victoria en victoria. Cuando descansa tu alma, y lo veíamos en el capítulo anterior de Pacto Renovado, cuando nosotros decidimos dejar todas las cosas en nuestro pasado y comenzar una nueva vida, el Señor se encarga de proveer, el Señor se encarga de llenarnos y alimentarnos con su palabra y darnos ese discernimiento, aún a veces de espíritus, a un discernimiento de su palabra, a un discernimiento y revelación que viene a nuestra vida. Así es, efectivamente, y así es como el Señor está obrando en nuestras vidas. Hay que permitirle a Él que siga obrando en nuestros corazones. Todavía hay mucho que limpiar ahí, hay mucho que sacar, hay tanto todavía que tenemos que desarraigar de ese corazón perverso, dice la Escritura, y también de ese pensamiento el cual lo hemos llenado pues por mucho tiempo de basura allí en el mundo, allí en Egipto, y tenemos que permitir que el Creador haga una limpieza a través de su palabra, como dice los salmos, es como agua que limpia mi ser. Tenemos que permitir esa limpieza del Creador en nuestras vidas. Continuamos en esta lectura, que quiero repetir el versículo que leíste, hermano Saudí, del 16, el 2:16, cuando Herodes, dice, entonces se vio burlado por los magos, se enfureció sobre de manera y envió a hombres y mató a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que con precisión averiguó de los magos. Y allí quiero señalar una ciudad muy importante que va a ser Belén. Y Belén es del lugar donde el Mesías habría de venir, ¿sí? Continuamos la lectura. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías. Ahora otra revelación al profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, llanto y lamento grande, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque ya no existen. Y esta profecía la vemos cumplida, y es precisamente donde nosotros ahora como creyentes, si vimos que el Señor se reveló en el Antiguo Testamento, en la Torá y en lo que sus profetas hablaron, ahora la palabra y el testimonio del Nuevo Testamento tenemos que también considerarlo en nuestras vidas, y no que nos tome por sorpresa la manifestación de lo que Él ya anticipadamente nos dijo. Así como se lo reveló a sus profetas, hoy nos está revelando a nosotros lo que ha de venir, el porvenir, y también es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos firmes y constantes, siempre buscando su palabra. Y esa es una recomendación que hacemos para todos los creyentes, para todos los discípulos de Cristo, que aún se encuentran en una situación difícil, continúen allí insistiendo en la obediencia a la palabra, continúen allí buscando al Mesías, continúen, no desistan, porque el día que desistan, entonces estamos completamente perdidos, y todo lo que hemos recibido de la instrucción de la palabra, pues bueno, quedará en vano, ¿sí? Tenemos que mencionar también que estamos en los últimos tiempos, entonces es necesario que nos aferremos más a la voluntad de Dios. Decías hace un momento que si dejamos que el mundo influya en nuestra vida, si dejamos que en estos últimos tiempos, dice que por el pecado de muchos, aún el de los propios escogidos, puede ser enfriado. Entonces, en estos últimos tiempos necesitamos aferrarnos a Dios, necesitamos buscar de su palabra, necesitamos regresar a esas sendas antiguas, regresar a esa relación con el Todopoderoso y pedirle que Él haga su voluntad en nuestra vida. Así como José y María dispusieron su vida delante del Señor, hoy el mismo Jesús te pide que puedas regresar a ese primer amor, poder regresar a la voluntad perfecta de Él. Si descansas en su voluntad, todas las cosas comienzan a salir bien. Efectivamente, y aquí hay una interpretación con respecto a esta profecía, quisiera compartirla. Nos dice que bueno, aquí el profeta Jeremías le fue revelado cómo iba a suceder ahora sí que este martirio contra los pequeños hebreos que fueron muertos por causa de Herodes. Nos dice que Raquel fue sepultada en el camino a Belén, Ramá situada en el territorio de Benjamín, hijo de Raquel,
dice, no estaba lejos de la tumba de Raquel. Los pequeños niños que Herodes mató son considerados hijos de Raquel en esta profecía poética. Entonces vemos cómo el Señor sin duda nos va dejando pistas, nos va dejando ahora sí que señales para que comprendamos ahora sí el mensaje profundo que Él tiene para nosotros. Siempre es como un pequeño destello que inicia, pero después vamos a tener un alumbramiento aún mayor si le seguimos buscando y seguimos ahora sí que permaneciendo en esa obediencia y en esa búsqueda constante. Y es que lo que mencionabas hace un momento de que Raquel fue sepultada en el camino de Belén, lo podemos encontrar en Génesis 35:19, por si usted está tomando nota. Dice en Génesis capítulo 35, versículo 19: así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y otra vez nos vuelve a recalcar esa información en Génesis 48, capítulo 48, versículo 7. Dice, porque cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra, viniendo a Éfrata, y la sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Exactamente, allí hablando el patriarca Jacob acerca de esta pérdida que tuvo de su amada esposa. Continuemos con la lectura. Ahora vamos a iniciar con el versículo 19, que como es llamado ahora el Mesías a regresar de Egipto a la tierra prometida, y ahí va a tener ese encuentro ahora con Israel. Ese encuentro, así como el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, es para empezar una nueva vida, una nueva etapa y para encontrarse con su Creador, con el Eterno, allí en el monte Sinaí. Y bueno, para eso queremos invitarlos, por supuesto, también a que vean el programa de Escuela del Discipulado, donde allí estamos abordando precisamente Éxodo y estamos viendo cómo esta manifestación del Eterno, de su pueblo, de sacarlo de esa tierra para llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel. Así que los invitamos a que vean este programa todos los días sábados a partir de las 10 de la mañana. Es completamente en vivo. Nos dice la Escritura: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Nuevamente se le manifestó. Y vaya qué bendición que José pudiera tener esos encuentros, yo los llamaría sobrenaturales, con el ángel del Eterno, para escuchar su voz, para recibir su instrucción, para que él creyera, porque ciertamente sería difícil que alguien humano se le hubiese acercado y le hubiese dicho, ¿sabes qué, José? Esto es lo que el Eterno quiere, que por supuesto muchas veces el Señor se manifestó de esta manera, pero bienaventurado sea José, porque él se le apareció el ángel que le decía qué hacer en sus sueños. Imagínate eso es de grande bendición. Aquí podemos ver, dice, pero después de muerto Herodes. Esto nos lleva a reflexionar y a poder descubrir algo, una nueva enseñanza o una revelación, como decías hace un momento que está en la palabra, es que el hombre no puede imponerse ante la voluntad perfecta de Dios. Efectivamente. Entonces él se opuso con toda su autoridad, se opuso con todo lo que él tenía, con toda su riqueza, con todo su ejército, con todo lo que él poseía en poder. Sin embargo, el Señor lo quitó del camino porque era necesario para que el propósito perfecto de Dios se cumpliera. Efectivamente, y es que usted tome en cuenta esto, quien no obedece al Creador y quien lleva una vida, pues bueno, lejos del Creador, apartado y en sus placeres, en sus deleites, al final el que obra mal, mal le va, ¿sí? El que es alejado del Eterno, del Creador, pues bueno, tiene un designio, tiene un futuro incierto. Y ese es, usted tal vez vea a personas que, bueno, puedan tenerlo todo, pero son personas que tratan mal a su prójimo, son personas que matan, son personas que roban, son personas que están totalmente en contra de los mandamientos del Creador, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que cada uno tiene su recompensa. Usted sea obediente, usted recuerde ese 10º mandamiento que nos dice: no codicies las cosas de tu prójimo, aun cuando tú veas que él ha sido abundantemente bendecido, porque podemos decir que todo lo que
tenemos como personas, como seres humanos, es gracias al Creador porque así lo permite. Entonces usted va a ver a personas que tienen mucho materialmente, pero que son desobedientes completamente a los mandamientos y también van por encima de las leyes que son instituidas en nuestra nación, que son instituidas dentro de nuestra sociedad. Pues bueno, así como Herodes, que obró de manera incorrecta, que se brincaba todas las leyes, que él se sentía ahora sí que el todopoderoso, el que nada le podían hacer, el rey, el emperador. Entonces, al final recibió su recompensa. Así es. Aquí podemos saber o podemos recalcar que el Señor nos llama a ser obedientes. ¿De qué lado quieres estar? Dice la palabra de Dios que quien no busca su palabra, quien no está en su palabra, dice que es enemigo de Dios. Entonces, no hay nada como caer en las manos de un Dios vivo. No hay nada como caer en las manos de ahora quien es tu abogado y mañana será tu juez. Así que tengamos cuidado de cómo vivimos en esta tierra. ¿Quieres seguir en los deleites de tu carne y tu concupiscencia o querer buscar la verdadera voluntad de Dios? Efectivamente, pues ahí está la decisión, querido hermano, querido amigo. Nuestro deseo es compartir ahora sí que lo que hemos recibido, lo poco y mucho también que el Señor nos ha dado, para que tú reflexiones en esta palabra y en este mensaje, que sin duda es que retornemos a la obediencia del Creador, lo que Él ya nos asignó. No hay nada nuevo ya por revelarse, ya todo está en la Escritura y simplemente Él nos está recordando esto y nos está revelando estos tesoros de la Escritura. ¿Para qué? Pues para que estemos más firmes en nuestra fe, para que estemos confiados que esto no es un cuento, que esto no es una leyenda, que esto no es un mito, sino que es algo real, que Él es algo real. No lo podemos ver y tal vez todavía no tengamos la oportunidad de escucharlo o que Él se muestra a nosotros en un sueño como fue con José, pero Él nos está hablando a través de su palabra y está pidiendo, pues bueno, obediencia. Y obediencia es lo que más nos cuesta, pero no es imposible, porque cuando estamos tomados de su mano y cuando creemos que Él está con nosotros, nos envía su Espíritu Santo para darnos fuerza y para recordarnos y decirnos: hey, eso que vas a hacer está en contra de mis mandamientos, eso que tú vas a realizar no es correcto, eso no es lo que tus padres te enseñaron, eso no es lo que yo te enseñé, ni eso es lo que yo quiero de ti. Entonces, ese espíritu, muchos lo llaman conciencia, pero ese espíritu ahí está obrando y ahí nos damos cuenta que no estamos solos, que Él nos está guardando, nos está cuidando y también quiere que seamos obedientes y nos proporciona a su espíritu, quien es nuestro consolador, es el ayudador para que continuemos en este camino y pues llevemos esa vida santa, esa vida agradable delante de Él, así como también vemos ahora en este versículo 20 que el Señor le dijo nuevamente a José, a María y a Yeshua para que se levantaran. Tomaron, dice, al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel, porque han muerto, dice, todos los que acechaban la vida de el Mesías. Y yo creo que hasta aquí nos quedamos, hermano Saudi. Ahora sí que tus conclusiones con respecto a este tema y todo lo que hemos tratado. Y por supuesto hacerles una invitación a todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo para que sigan en esa instrucción. Pues no queda más que invitar a nuestros hermanos a poder regresar a las sendas antiguas, regresar a la voluntad perfecta de Dios y a regresar a ese amor perfecto. Por supuesto también invitarlos a que ellos también puedan someter su voluntad a ese espíritu que el Señor nos ha dado, a ese Espíritu Santo que a través de Él nos guía. Entonces regresar a las Escrituras y sobre todo hacerla viva en nosotros. Muchas gracias ahora sí por acompañarnos en este espacio de Pacto Renovado. Esperemos que esta palabra sea de bendición para su vida y los haga reflexionar, les haga vivir cada día más cerca del Creador. Nos despedimos y los invitamos en la próxima emisión que estaremos llevando a cabo. Que el Eterno los bendiga en este día.